Hola a todos, en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es, ahora que viene el fresquito, vais a echar de menos que algunos radiadores están fríos, ¿vale? Lo que hace falta en estos casos es una purga al radiador, que es una operación muy sencilla y que en la mayoría de ellos se soluciona atacando esta zona, ¿vale? Ya lo buscaréis, si lo tocáis el radiador a lo largo del mismo lo identificaréis porque hay zonas que están más calientes, normalmente la que está más cerca de la zona de graduación de temperatura, y otras que estarán más frías, como es el caso, o a veces incluso por debajo. ¿Cómo se soluciona? Pues tan sencillo como esto. Mirad, todos los radiadores por aquí tienen una zona donde sale el aire, ¿vale? Y el agüita. Y este tornillo es sencillamente una llave, una llavecita que te lo va a abrir o lo va a cerrar de la siguiente manera. Vamos a ver, mirad. Tenéis que coger un vasito, este radiador ya lo hemos purgado, ¿vale? Y sencillamente cuando lo abráis, con una herramienta, la que tengáis a mano, al abrirlo así empezará a salir aire. Como este ya está purgado, sale agua directamente. Lo que tenéis que hacer es ir abriéndolo poquito a poquito, viendo cómo va saliendo el aire, que al principio lo que hará es un ruidito de salir aire, y cuando ya veáis que empieza a salir solamente agua, el radiador estará ya purgado, y lo volvéis a girar hacia la derecha para cerrarlo. Y ya está, quedará totalmente purgado. Tendréis que sacar un poquito de agua, ¿vale? Esa es la señal de que ya está purgado el radiador. Mientras tanto, lo que oiréis es una salida de aire, oiréis un borbotoneo así, acompañado de un poquito de gotas de agua, y ya está. Si todo está bien, esto enseguida empezará a volver a coger calor, ¿vale? Puede que, si veis que esto no vale, si veis que una purga del radiador no es suficiente, puede ser ya un problema ya más de lo que es la instalación del sistema de agua, ¿vale? Del riego de la llegada de agua calentita a todo lo que es el circuito de calefacción. Pero normalmente con esto, ese problema de los radiadores fríos se soluciona. Así que nada, espero que os haya sido útil, un saludo y hasta el próximo vídeo.